Y vamos a decirle al Señor, esta doctrina no es fácil absorberla. A algunos nos da mucho trabajo. Vamos a orar. Padre amado, que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe a entender tu santa palabra. Que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe a toda verdad. Ayúdanos a entender, Señor, que tú quieres que nosotros resucitemos en la primera resurrección, no en la segunda. Y que el texto bíblico no nos habla de tres resurrecciones generales, sino solamente de dos. Ayúdanos, pues, Señor. Habla a nuestro corazón. Te lo rogamos en el nombre bendito y glorioso de Cristo Jesús, a quien sea toda la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Bien, vamos a ver las diapositivas que yo traigo para compartir con ustedes. Entonces, como les decía, primera y segunda resurrección. Aquí está el texto que ya acabamos de leer. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, dice, serán despertados. Aquí podemos exaltar el gran poder de Dios. Y podemos ver que estar seguros que Dios no miente. Que esto es verdad. Una probadita lo vimos cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra y estuvo frente a la tumba de Lázaro. Y el Señor Jesucristo dice, Lázaro, ven fuera. ¿Y qué pasó con ese varón? Y se dice que nuestro Señor Jesucristo se especifica el nombre y dice Lázaro. Si él hubiera dicho que todos los muertos salieran de la tumba, en ese momento salen todos, pero él se dirigió a uno solo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro resucitó. Ok, pasamos a la siguiente diapositiva. El texto nos habla y nos dice que hay personas con privilegio. ¿Quiénes son esos? Los creyentes. Pero también nos habla de desechados o que serán avergonzados, los incrédulos. Por eso nosotros debemos ser creyentes en el Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Y saber que Cristo es el único Salvador, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres sino Jesucristo. Él es mi Salvador. Sigue diciendo el texto que ya vimos. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Mire, déjenme decirles que Dios nos vino a salvar, Cristo nos vino a salvar para que tengamos vida eterna. Aquí no somos eternos. Si bien nos va, vivimos 70 años, 80 años, 90 años, 102 años, quién sabe cuánto más, ¿verdad? Si bien nos va. Pero dice el Salmo 90 que todo esto es molestia y trabajo. Sin embargo, Dios nos ofrece una vida eterna. ¿Qué quiere decir vida eterna? Una vida que no terminará nunca. Que pasarán 1000 años, 2000 años, 3000 años, 5000 años, 1.000.000 de años y más. Y el creyente estará como si nada, semejante al Padre eterno. Dios nos quiere para que tengamos vida eterna. Por eso yo digo, yo sí la acepto. Por eso yo acepté a Cristo como mi Salvador, porque yo quiero vida eterna. Amén. Y por eso persisto en el camino de Dios, porque Cristo me ofrece vida eterna. La vida en este mundo es pasajera, pero la vida que Dios nos ofrece es vida eterna. Ok, continuamos.
Analizamos una vez más el texto. Daniel nos habla de dos resurrecciones, como ya les había especificado, así como de sus características. Ya vimos que los entendidos, versículo 3, resplandecerán como el resplandor de ¿qué? Del firmamento. Y otros más, los que enseñan la justicia a la multitud, dice como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Cuántos años tienen esas estrellas allí en el cielo? ¿Cuántos años tiene el sol? No sabemos con exactitud, pero ya son miles de años, ¿sí? Miles de años. Pues algo parecido, pero la vida del creyente con Cristo, con Dios, es por la eternidad, por la eternidad. Ok, y nos habla de que algunos van a resucitar para vergüenza y ¿qué? Y confusión por la eternidad. Ok, habla en tiempo presente. Muchos de los que duermen, en el tiempo de Daniel todavía no sucedía eso. En este tiempo no ha sucedido. Eso no ha sucedido. Porque ya estuviera escrito en la historia, estuviera escrito en los libros de la historia y dijeran, hubo un tiempo cuando los muertos desaparecieron, pero eso no ha sucedido. Eso está por suceder. ¿Cuánto falta? No sabemos, pero eso viene ese día. Pasamos a lo siguiente. Miren, ahora algo. Duermen es una palabra simbólica. Es una palabra simbólica. Los muertos para Dios es como si durmieran, porque Dios los puede despertar el momento que Él quiera. En cambio nosotros no. Nosotros no podemos despertar a un muerto, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es una palabra simbólica, porque eso se refiere a Dios. Dios tiene el poder para levantar los muertos el día que Él quiera. Ok. Bien, pasamos aquí a la 3. A la 3 nos da, el texto nos da un orden. Unos para vida eterna. Que dice, estos resucitan primero. Unos para vida eterna, estos resucitan primero. Ahí Daniel 12:2. Estamos analizando el texto. Pasamos a la siguiente, ahora sí. Aquí conviene hacer lo siguiente. Hoy es tiempo de decidir en qué grupo queremos resucitar. ¿En la primera resurrección o en la segunda resurrección? Los que hemos recibido a Cristo nos hemos apuntado para, si el día que muramos, si Cristo nos haya muerto en su segunda venida, resucitar en la primera resurrección. Amén. Esa debe ser nuestra idea. Y no olvidarnos de eso. Eso no olvidarlo. Yo quiero resucitar en la primera resurrección. Por eso a Cristo no lo dejo. Porque Cristo es mi Salvador. Pase lo que pase, yo estaré con Cristo. Amén. Ok. Bien. Pasemos a la siguiente. En otro grupo, como dice el texto, después y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esto quiere decir perpetua eternidad. Van a ser avergonzados y van a ser confundidos por la eternidad. ¿Se imagina? Por la eternidad. Ya no va a haber oportunidad que el que no resucitó en la primera resurrección pueda ser perdonado y cambiar de actitud, jamás. Es por eso ahorita que nosotros debemos perseverar en Cristo, no apartarnos de Cristo, seguir firmes en Cristo. Y para eso el Señor nos dice en su palabra que nosotros permanezcamos
firmes, porque hoy día nosotros estamos decidiendo a dónde queremos resucitar, ¿verdad? En la primera resurrección. Amén. Yo digo, yo quiero resucitar en la primera resurrección. Y si ya tengo a Cristo, así será. Solamente tengo que permanecer, ¿qué? Firme, firme, no apartarme. Porque el Señor nos dice sed fieles hasta la muerte y yo les daré, ¿qué? La corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Apocalipsis 2:10. Pasamos a la siguiente. 5. Todo esto por determinación divina o de Dios. Así lo dice Dios. Así tengan miles de años bajo tierra o en la tierra. Porque ustedes y yo sabemos que llueve o tiembla, hace terremotos, la tierra se abre, el arroyo arrastra, el río arrastra. Ahorita ha habido muchas inundaciones por la internet, suben a la red de todo lo que está pasando con las lluvias en diferentes partes del mundo. Bueno, supongamos que esos cadáveres de los creyentes fueron arrastrados y ya no están en la tumba donde se había sepultado. Pues donde quiera que estén las moléculas o átomos de esta persona física, donde quiera que estén, cuando sea la resurrección, todo eso se va a juntar y resucita con un cuerpo nuevo, con un cuerpo glorificado. Gloria al Señor. Pasamos a la siguiente. Bien, primera resurrección. ¿Cuánto tiempo falta? No sabemos. No sabemos. Y solamente podemos ver aquí en esto que el Señor Jesucristo confirma las palabras de Daniel, la profecía de Daniel la confirma, porque Cristo avala. En el texto que ya lo leímos, ¿se acuerdan? Ya lo leímos para no volver a leerlos. Ya lo leímos. Cristo dice, viene el día cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz en la segunda venida. Oirán su voz. Unos se van a levantar para vida eterna. Los justos serán despertados para vida eterna. Y los que hicieron lo malo, ¿para qué? Pero en una segunda resurrección. Ok, pasamos a la siguiente. La voz que oirán, reitero para que se nos quede, los muertos será la voz del Hijo de Dios en su segunda venida, los creyentes en su segunda venida. Esto no lo leímos. Vamos a ir a Juan 5, 25 al 27. Aquí lo tengo. Juan capítulo 5, versículo 25 al 27 dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. Así dice Dios en su palabra. Cristo viene y con su voz todos los creyentes se van a levantar de entre las tumbas. Bueno, como ya hemos dicho. Pasamos a la siguiente. Nuestra vida es limitada. No sabemos cuánto tiempo nos queda de vida. Pero si estamos en Cristo, no hay problema. ¿Estamos? Porque el apóstol Pablo dice, esto no lo tengo apuntado aquí, pero el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El apóstol Pablo no sabía qué escoger, vivir o morir, pero él sabía que si moría
iba a estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Dónde dice eso? En Filipenses capítulo 1, versículos 21 al 23. El apóstol Pablo estaba seguro que si llegaba a morir, iba a estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces puede ser que nos sorprenda la muerte antes de la segunda venida. Puede ser que nos toque ver la segunda venida, pero si es la segunda venida, dice que los muertos resucitan primero y los creyentes que estemos viviendo seremos transformados en cuerpos espirituales a la manera de los ángeles y nos vamos para recibir al Señor en el aire. Ahí está Salmo 116, 15, dice, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, ¿verdad? O dice que la muerte de los santos es agradable delante del Señor. Y Apocalipsis 14, 13, bienaventurados de hoy en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Y Apocalipsis 24 y 6 ya lo leímos. Bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. Ok, continuamos. Bien, ahora vamos a ver lo siguiente. Cristo, las primicias para ser primero en todo. Los creyentes que dicen que no pasan la iglesia por la gran tribulación, llegan a tomar este texto, ¿sí? Pero si toman ese texto está mal interpretado. Vamos a ir al texto para leerlo. 1 Corintios 15, 20. Dicen que los creyentes resucitan como primicias. Pero vamos a ver de quién nos está hablando el texto. Y toman este texto para decir que los creyentes resucitan como primicias. Vamos a ver, el texto nos habla muy claramente quién es las primicias. Por eso nosotros tenemos que leer la palabra del Señor para que no nos engañen con facilidad. 15, 20. Vamos a ver. Bien, aquí nos está diciendo claro. Ellos dicen los creyentes resucitan como primicias para ser llevados antes de la gran tribulación. Y toman este texto, pero hay que leer con cuidado. Mas ahora, chéquelo, vuelva a leer conmigo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Y añade, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Quién es las primicias? Cristo Jesús. No los creyentes antes de la gran tribulación. Aquí dice que las primicias es Cristo Jesús porque Él fue el primero en resucitar. Muy sencillo. Pero para confirmar esta verdad, leamos el versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo. ¿Y cuándo dice? En su venida. Entonces la resurrección de los creyentes va a ser en su segunda venida, no antes, en su segunda venida. Aquí lo está diciendo muy claramente. Al que no lee la escritura, por eso mis hermanitos, hay que leer la Biblia, hay que estarla leyendo y hay que pedir a Dios que nos ayude a entender. Sabiduría, dice Santiago 1, 7, 5 al 7. Si alguno está falto de sabiduría, pídale a Dios para que le dé y le será dada.
pero pida con fe, no dudando. Hay que leer con cuidado para que, como dicen los chavos, no nos chamaqueen. ¿Eh? Hay que leer con cuidado para que no nos chamaqueen. ¿Qué quiere decir, por cierto, eso? ¿Eh? Que a un niño, pues verdad, lo chamaquean, al cabo es niño. Cuidado. Nosotros también podemos ser niños en el conocimiento y hay que tener cuidado, ¿sí? Entonces, aquí está la palabra del Señor. Dice, primero Cristo y luego los que son de Él en su venida, o sea, segunda venida. Segunda venida. Estos que dicen en la resurrección, dicen, Cristo viene en las nubes, recoge a la iglesia, regresa al Padre. Entonces, ¿cuántas venidas se está hablando? De tres. La primera, la segunda y la tercera. Oye, entonces, pero Cristo dijo en Juan 14, 1 al 3, dice, vendré otra vez, otra segunda vez, no veces, no dice veces, dice segunda vez. Listos, los quiero listos y que vean el texto bíblico tal como dice el texto. Yo no quiero engañarles, yo les hablo con lo que dice el texto bíblico. Ok. Colosenses 1:18, para que vean. Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. Lo tengo, si no lo tienen, lo leo, dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Por los que dicen que el que está en el Vaticano es la cabeza, mentira. Aquí dice que Cristo es la cabeza y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de los muertos, otra vez. Cristo es las primicias, porque Él resucitó primero. El primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Claro, muy claro. Solamente el que no quiere entender, no entiende de ninguna forma. Pasamos a la siguiente. ¿Cuándo ocurrirá esto? ¿Cuándo ocurrirá la resurrección? Ocurrirá en el regreso de Cristo. En el regreso de Cristo. Como lo prometió a sus discípulos. Juan 14, 1 a 3, que dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, vendré otra vez. Otra, no dice otras veces, otra vez. Tal pareciera que para los del rapto dicen, viene una segunda y una tercera. En el rapto llega en el aire y de ahí se regresa y regresa en una tercera. Oye, por favor, cuando el Señor nos está diciendo aquí que es una segunda venida nada más. Bien, ahora miren, esto no lo traigo aquí. Vamos a ver Apocalipsis 19. Apocalipsis 19. Apocalipsis 19. Apocalipsis 19. El versículo 11. Vamos a ver. Entonces vi el cielo abierto
y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Ojo el versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Esta es la segunda venida. Esta es la segunda venida. Porque dice el versículo 11, entonces vi el cielo abierto, dice Juan. Vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco saliendo, ¿verdad? Y dice, y los ejércitos celestiales, el 14, vestidos de lino blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Esa es la segunda venida. Porque en el texto bíblico, bueno, no, en mi Biblia, y yo creo que en sus Biblias de ustedes también, nada más nos habla de una segunda venida, no de tres. Una segunda venida. Pasamos bueno, ahí en Primera Tesalonicenses, chéquenle con cuidado. Hay que checar con cuidado. Primera Tesalonicenses, miren, para que yo preparara esto hay que sentarse, analizar los textos. Esto no me llevó una hora preparar este estudio. Este estudio lleva horas de meditación. Porque no es nada más. En una hora, ya listo. No. Esto lleva horas. Primera Tesalonicenses 4, 13 al 18. A ver, leamos con mucho cuidado. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nos habla parecido como nos habla Daniel. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual lo decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado ¿hasta qué? Hasta la venida del Señor, segunda venida. No precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán, ¿qué? Primero, pero aquí nos habla de la segunda venida. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente, porque hay algunos que dividen. Primero se van los muertos resucitados y los otros creyentes, quién sabe cuándo, hay que esperar un lapso de tiempo. Pero aquí dice que los resucitados y los creyentes transformados, en ese mismo instante, vámonos juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por eso ellos se equivocan, porque dice aquí en el aire, y ahí estaremos en el aire. No, lo recibimos en el aire, y de allí estaremos siempre, por toda la eternidad, con el Señor. Ya no nos despegaremos de Él, ni Él nos soltará jamás. Nos lleva para recibirle en el aire, y de allí para toda la eternidad. El versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.
porque Dios nos toma como algo especial a los creyentes. ¿Ok? Seguimos. ¿Cómo va a resucitar el creyente? ¿Cómo será transformado el creyente vivo? Recibirá el creyente un cuerpo transformado. Transformado. Aquí anoche estaba yo checando la diapositiva y le corregí y la máquina me hizo una mala jugada. Corregí el texto, no es el 26. Vamos a ir Lucas 20. El 20 sí es, pero la máquina me hizo mala jugada. Pero ahorita vamos a ver. Así que no nos confiemos tampoco del todo con la tecnología. De repente nos juegan. Ahorita les doy el texto. Es versículo 34, así que no tomen en cuenta ahí, es Lucas 20:34. 20:34. Se los voy a leer, si no lo tienen todavía. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, porque son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Yo pregunto, mi hermana, mi hermano, ¿eres hijo de la resurrección? ¿Cómo somos hijos de la resurrección? Por medio de Jesucristo. Si ya tienes a Cristo en tu corazón, con certeza puedes decir, soy hijo de la resurrección, porque Cristo es mi Salvador, no porque yo lo merezca, sino porque Cristo es mi Salvador. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Ok. 1 Corintios 15, 51, 52. Vemos aquí parte el cuerpo que recibirá el creyente en la resurrección. Así es que el matrimonio es para disfrutarlo ahora que tenemos que tenemos vida, porque después de la resurrección, se acabó, ni modo. Yo a veces de repente le digo a mi esposa, mira, cuando estemos con Cristo, ya no vas a tener ningún problema conmigo. No vas a estar obligada a estar ahí conmigo, ni yo voy a estar obligado a estar contigo. Porque se acaba el matrimonio en Cristo, ya lo acabamos de ver. Ahorita sí, nos necesitamos, pero ya con Cristo se acabó. Ok, así es que por eso no debemos querer a nuestra esposa a tal grado que le digamos te adoro, porque digno de adoración solamente ¿qué? Ni el esposo le debe decir a la esposa te adoro, porque en la resurrección eso se acaba. El único digno de adoración es el Padre Santo y Glorioso, el Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Ok, pero vamos aquí a 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52, se los voy a leer. ¿Ya lo tienen? Se los leo. Aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos ¿qué? Transformados. Qué glorioso será eso. Qué glorioso. Si nos haya muerto el Señor Jesús, seremos resucitados con cuerpos transformados, gloriosos. Si nos haya vivos, si nos toca esta generación la segunda venida, ¿se imaginan?
no moriremos y seremos llevados. Si vamos a sufrir un poco, yo no les voy a decir, pare de sufrir, porque eso no es cierto. Tenemos problemas. Tenemos problemas. A los discípulos no se les dijo, conmigo van a parar de sufrir. Así se les dijo a los discípulos. El Señor Jesús les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese primero a sí mismo. Tome su cruz cada día, ¿y qué? Y sígame. Lucas 9, 23. Pero no equivocarnos. Pero hoy día se está dándole la suave a los creyentes y le dicen, véngase para acá, aquí no va a sufrir con nosotros, aquí pura alegría, puro gozo. Es una gran mentira. Porque mientras estemos en esta carne, nos enfermamos. A veces no podemos caminar porque nos agarró escalofrío, qué sé yo. Pero gracias a Dios todo esto se termina. Ni dolores de cabeza, ni dolor de brazo, ni nada. Todo sano por toda la eternidad. Por eso yo digo, sí a Cristo. Pasamos a la siguiente. El cristiano todavía, vean, qué maravilloso es nuestro Dios. El cristiano será galardonado por Dios. Busque Apocalipsis 11, 18. No lo digo yo, lo dice el Señor. Lo dice el Señor en su palabra. Apocalipsis 11, 18. Apocalipsis 11, 18. Lo leo y dice, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, pero nada más a los profetas. Dice, a los santos, y a los que temen tu nombre. Si nosotros somos temerosos de Dios y vivimos como eso, como tales, dice aquí que hay premio, hay galardón. Pero ¿qué va a pasar con los de la segunda resurrección? Y dice, y también a los que temen tu nombre, ¿a quiénes? A los pequeños y a los grandes. Quizá usted y yo digamos, pero yo no soy grande, yo soy pequeño. Pues dice aquí que el Señor va a galardonar a quienes, desde los más pequeños hasta los más grandes. A veces se me ha venido a la mente, yo no soy un gran predicador, pero aquí me alienta y me dice, a los pequeños sí, a los grandes, gloria al Señor. Lo que yo debo hacer es permanecer fiel al Señor. Fiel al Señor. Pero miren qué tristeza. Dice, y de destruir, ¿a quiénes? A los que destruyen la tierra. No necesito yo decirles quiénes son los que destruyen la tierra. Aquellos rebeldes, pecadores, que no conocen a Cristo. Ahora yo pregunto, ¿ya se cansaron? ¿Le dejamos aquí? Porque apenas estamos hablando de ¿qué? De la primera resurrección. Bueno, nos vamos un poco más rápido con la siguiente porque hay que terminar esto. Bien, hoy es de estudio para el Señor, para dedicarlo a alabanza al Señor y vamos a ver. Este es nuestro tiempo para invertir en el banco de Dios. Dice el Señor en una parte de la Escritura, no hagáis tesoros aquí en la tierra, porque aquí en la tierra hay ladrones que minan y hurtan, mas haceos tesoros allá en el cielo, donde allá ladrones no llegan, la polilla no corroe, ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allá
también estará vuestro corazón. Así dice el Señor. Pero hoy, hermanos, hay un grupo de pastores y predicadores y llamados disque apóstoles que son predicadores de la prosperidad aquí en la tierra. Aquí en la tierra. ¿Eh? Y se han enriquecido a salud de eso. Ellos son los más ricos porque tienen residencias de lujo y tienen mucho dinero. Son millonarios. Así nada más les digo, son millonarios. Se dan el lujo hasta de tener guaruras. No salen a la calle solos porque tienen miedo, porque tienen mucho dinero, tienen temor a que los vayan a secuestrar. Se dan el lujo de tener guaruras. Yo quisiera para comer, no para darle un guarura. ¿Verdad? Así hay de eso. Y mucha gente se acerca, tienen mucha gente porque les dicen que van a prosperar. Y mucha gente está creída, engañada allí con ellos. Cada quien. Bueno, aquí también me jugó mal la máquina porque es el 1558. 1 Corintios 15:58. Anoche lo vi y le puse allí el texto y la máquina me lo volvió a quitar. Hoy es el tiempo de la inversión en las cosas del Señor. ¿Ok? Se los vuelvo a leer. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahí está. Pasamos a la siguiente. Nos vamos más rápido. Miren, la segunda resurrección. Como vimos el texto, en un promedio de ¿qué? De 1000 años después de la primera resurrección. En un promedio de tiempo, para no decir exactamente cumpliéndose los 1000, en un promedio de tiempo de 1000 años viene la segunda resurrección. Lea Apocalipsis 20. Si tiene duda, quizá ahorita no, pero léalo después para que sepa ahí. Aquí no se mencionan privilegios, aquí no se mencionan honores, no hay nada de eso. No hay nada de eso. Pasamos a la siguiente. Número 2. Dice Daniel que resucitarán ¿para qué? Para vergüenza por sus actos. Estas personas no son temerosas de Dios. Imagínense. Nuestro Señor Jesucristo fue avergonzado. Dice la Escritura que lo escarnecieron. Se burlaron de él hasta que ya le pusieron una venda en los ojos, lo abofeteaban y le decían, profetiza, ¿quién te abofeteó? O sea, se burlaban porque decían que él era profeta. Se burlaban, a ver, dinos quién. Pero el Señor vino para eso. Le pusieron una corona de espina. Lo azotaron, lo avergonzaron hasta que ya, lo escupían en la cara y cosas tremendas. Pero ahora se van a voltear los papeles. El que le hizo todo eso al Señor, ahora en el juicio del gran trono blanco, va a ser avergonzado por todo lo que le hizo al Salvador. Y todos los que hoy día lo han rechazado y se burlan del Evangelio, van a ser avergonzados, porque todo eso va a salir. Resucitarán para confusión por la eternidad. Miren, para ellos no se dice que hay un cuerpo nuevo, para ellos no hay un cuerpo glorificado. Así es que se imaginan cómo tendrán ese cuerpo que Dios les va a dar, sin vestiduras blancas,
¿cómo van a aparecer desnudos? Porque dice que es vergüenza. ¿Se acuerdan cuando Adán pecó? Adán y Eva oyeron la voz de Dios. ¿Qué dijeron Adán y Eva? Dice, corren, se esconden, pero no pudieron esconderse más cuando le dice, ¿dónde estás tú? Y él dice, es que tuvimos miedo porque estamos desnudos. ¿Se imaginan? Sentían vergüenza. ¿Cómo sentirán los pecadores delante del juicio del gran trono blanco? Así se van a sentir avergonzados. Una vergüenza pública, porque todos los pecadores estarán allí y delante de los santos ángeles. Y los creyentes ya con el Señor glorificados. ¿Se imaginan la vergüenza que van a pasar estas personas? Bueno, aquí nos dice los que hacen lo malo, dice el texto, más los que hicieron lo malo. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, mas el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y el 5:29, ¿alguien sabe el 5:29? A ver si la máquina no me lo cambió. Bueno, ahí dice el 5:29, ya lo leímos. Y los que hicieron lo malo, a resurrección ¿de qué? De condenación. Entonces, rechazar a Cristo como Salvador, eso implica querer resucitar en una segunda resurrección, donde resucitarán todos los perdidos. Pasamos a la siguiente. Nosotros sabemos que hoy día hay gente que no tiene tiempo para Dios. No hay tiempo para Dios. Pero sí para sus pachangas. Pero sí para sus reventones, dicen algunos. Los chavos hablan de reventones. Hey, ¿no vas a ir al reventón? Claro, ¿verdad? Y ahorita se arreglan bonito para al rato regresar, quién sabe cómo. No hay tiempo para Dios. Serán juzgados del abismo, salen del infierno, salen para ser ¿qué? Para ser juzgados. A ver, vamos a ver Apocalipsis 20. Vámonos a Apocalipsis 20. Esto dice la Escritura, Apocalipsis 20, versículo 11, 20:11. Ok, aquí el versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él. Resurrección, la segunda resurrección. Ustedes y yo sabemos que hay gente que muere en el mar. Y la muerte y el Hades es el infierno, el abismo. Dice también, entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Salen del infierno, pero no con cuerpos nuevos, pero no con cuerpos glorificados. ¿Se imaginan? ¿En dónde estarán? Ante el gran trono blanco. ¿Qué quiere decir trono blanco? El trono santísimo de Dios. ¿Se imaginan qué contraste tan marcado? Los corruptos estarán allí delante del ser que es santo, santo, santo. Estarán ahí. ¿Se imaginan cómo se van a sentir desnudos delante de Dios?
Qué terrible. Aquí esta letra no se ve mucho, pero ¿qué dice aquí? Los secretos serán puestos en evidencia. Todos los secretos van a salir. Todo lo que hicieron en oculto estas personas hoy día, los secuestradores, los que cobraron pisos sin trabajar, pero todavía hoy día los que tienen acto sexual, hombre con hombre, mujer con mujer, ¿se imagina? Todo eso va a salir. Los infieles, los que le dijeron a su esposa, nada más soy tuyo y yo no he conocido ninguna otra mujer. Si logró cubrir todo eso y murió así, se fue así sin pedirle perdón a Dios por todo lo malo, ahí va a salir todo. La esposa se engañó al marido, ahí va a salir todo. Si no se arrepintió de su pecado, ahí va a salir todo. Porque hoy día estamos escribiendo la historia de nuestra vida. Pero el que tiene a Cristo, Cristo dice allí en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, es decir, Cristo nos lava, Cristo nos limpia. Por eso no seremos avergonzados delante del trono blanco, porque nosotros ya estaremos con Cristo en la primera resurrección. Sí vamos a ser juzgados, pero estaremos con Cristo ya en la primera resurrección. El juicio ante el gran trono blanco solamente será para los incrédulos. Pasamos a las... bueno, aquí está el versículo 12, nos dice aquí: vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos. Los libros, dice aquí, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados. Y el que no se encontró en el libro de la vida, ¿qué sucedió? Fue lanzado al lago de fuego. Aquí es el versículo 12 de Apocalipsis 20, ¿verdad? Ok, pasamos a la siguiente. Ya estamos por terminar. ¿Qué pasará con ellos? Serán lanzados al lago de fuego. Lanzados al lago de fuego. Apocalipsis 20, 14 al 15. ¿Qué dice aquí? Y la muerte y el Hades, y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte, ¿qué? La muerte segunda. Es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado, ¿qué? Al lago de fuego. Ahí está. Ahora miren, ¿saben quién inaugura el lago de fuego? El lago de fuego lo inauguran la bestia y el falso profeta. ¿Pero en dónde dice eso? Bueno, vamos a ver. Apocalipsis, ahí cerquita ahí, Apocalipsis 19, versículos 20. La bestia y el falso profeta son apresados en la segunda venida. Ve allí, Apocalipsis 19, 20, ahí cerquita. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados como vivos, sin morir, vivos, dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Así es que los incrédulos van a ir a formar parte de la compañía de la bestia ahí, el falso profeta. Pero ¿quién más va a estar allí? ¿Quién más va a estar ahí? Apocalipsis 20:10. Leamos el versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Además, no va a estar el diablo solo ahí. ¿Quién más van a estar ahí? El diablo y todos sus demonios.
Y estos incrédulos, por haber rechazado a Cristo, van a ser lanzados en el lago de fuego. Una vez más, yo por eso digo, sí a Cristo. Sí a Cristo. Pasamos a la siguiente. Terminamos. Número 1, hoy es el tiempo de salvación. ¿Saben por qué Cristo no ha venido? Porque Él dijo que este evangelio iba a ser predicado en todo el mundo, en todas las naciones, para testimonio a ellas. Y después de eso, entonces viene. Cuando nosotros leemos 2 de Pedro 3:10, ahí dice que el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso ya han pasado casi 2000 años y Cristo no ha venido. Porque Él está dando el último tiempo, la última oportunidad para que el que no ha creído, crea. Y para el que está voluble en las cosas de Dios, se afirme en la fe y esté listo para cuando Él venga. Porque viniendo Él, se acabó salvación, ya no hay salvación. Por eso hoy tenemos que asegurarnos nuestra fe en Cristo. Si Cristo viene hoy o mueres, ¿qué pasará contigo? ¿Qué pasará contigo? Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Yo quiero vida eterna en Cristo. Amén. Ok, pasemos a la siguiente. Dios no puede ser burlado. Bueno, ya lo vimos, ¿verdad? Ve quién tendrás por compañía, el incrédulo, quién tendrá por compañía en el lago de fuego, ya lo vimos. ¿Lo recordamos? ¿Quién? La bestia, el falso profeta, el diablo y todos sus demonios. Allí estarán. Número 4. Después de muerto, ya no hay segunda oportunidad de salvación. Se acabó. La salvación es ahora que tenemos vida, en este momento. La iglesia tradicional ha estado llevando mucha gente al infierno porque los engaña. Les dice, aunque haya sido como haya sido y no haya tenido tiempo para ir a la iglesia, al morir nada más que le hagan unos novenarios, unas misas, con eso, en el tiempo de Martín Lutero dice, échele el dinero a la urna, échele. Al caer el dinero en la urna, al hacer el ruido en la urna, el alma va a saltar del purgatorio, del infierno, de donde esté, va a saltar. Y eso le indignó a Martín Lutero. ¿Cómo es posible? Eso es una gran mentira. Eso es un gran error. Muchos sacerdotes, desde los papas, muchos se están dando cuenta, los que murieron, de la gran realidad. Qué triste. La religión tradicional ha estado mandando mucha gente al infierno. Qué terrible. Pero nosotros pongámonos listos, no nos dejemos engañar. Pasemos a la siguiente. Espero que no les vaya a agarrar pesadilla hoy en la noche. Porque tengo esto, ¿verdad? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así está escrito, así será. Y traje yo, ¿verdad?, esa imagen. Hay otra nada más por esta, es la última ya. La pregunta es, ¿estás preparado? ¿Cuántos decimos amén? Yo estoy preparado, yo estoy listo. Si Cristo viniera en este momento, yo creo con todo mi corazón que Él me va a levantar para estar con Él para siempre. Y si me llego a morir,
voy a morir en Cristo y yo sé que Él me va a levantar con un cuerpo nuevo, con un cuerpo glorificado para estar por toda la eternidad con Él. Este cuerpo achacoso será transformado en uno nuevo, a la manera de un ángel. Gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Si hay en las redes alguien que no ha conocido a Cristo y logró ver este tema hasta el final y quiere entregar su vida a Cristo, haga la oración conmigo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Perdóname, Señor, todos mis pecados. Límpiame de toda maldad. Yo hoy entrego mi vida a Cristo porque he entendido que no hay otra salvación fuera de Cristo, solo en Cristo. Señor Jesús, ven a mi corazón, ven a mi vida, Señor, dame una nueva vida. Yo quiero vivir para ti de hoy en adelante. Perdóname, Señor, todo lo malo que he hecho. Límpiame de toda maldad. En el nombre de Jesucristo, Padre, sálvame. Amén. Dios les bendiga.